Era el 13 de mayo de 1997. En Midwest City, Oklahoma, el aire de primavera apenas se sentía mientras la mayoría de los vecinos dormían en la paz habitual de su pequeña comunidad. Shannon Hatfield, una madre soltera de 2 niñas, acababa de terminar la rutina nocturna en su hogar. Alrededor de las 9 de la noche, como de costumbre, había llevado a sus hijas, Kirsten y Faith, a la cama en el cuarto que compartían. Con solo 3 años de diferencia entre ellas, las niñas mantenían un vínculo cercano. Kirsten, la mayor, tenía 8 años y su hermana Faith apenas 3. La rutina nocturna era un pequeño ritual que Shannon nunca olvidaba. Esa noche, Faith se había quedado dormida temprano, con la respiración tranquila y profunda que tienen los niños cuando caen en un sueño profundo. Kirsten, por su parte, se mantuvo despierta unos minutos más, esperando su habitual cuento antes de dormir. Sin embargo, Shannon no quiso interrumpir el sueño de Faith, así que se acercó a Kirsten y le susurró una buena noche, prometiéndole que le contaría un cuento en la mañana. Le dejó un beso en la frente y salió de la habitación, dejando la puerta entreabierta, un pequeño hábito que siempre le daba a Shannon una tranquilidad especial, pues, de esa forma, podría escuchar si alguna de las niñas se despertaba en medio de la noche. A la 1:30 de la madrugada, Shannon se despertó al escuchar un ruido suave, pero en su medio sueño lo desestimó, pensando que venía de la casa del vecino. Pero cuando se repitió a las 3 de la madrugada, la despertó de golpe. El sonido parecía provenir de la habitación de las niñas, así que se levantó y se dirigió al cuarto, caminando en silencio por el pasillo. Al acercarse, el ruido se había apagado, y Shannon, sintiendo un alivio momentáneo, pensó que quizás las niñas habían vuelto a dormirse. Pero al mirar la puerta, algo no estaba bien. La puerta, que siempre quedaba entreabierta, estaba ahora cerrada. Shannon dudó, preguntándose si ella misma la había cerrado accidentalmente antes de irse a dormir. Con una pequeña aprensión en el pecho, abrió ligeramente la puerta, solo lo suficiente para echar un vistazo, pero sin despertar a las niñas. No escuchó ningún ruido y, convencida de que todo estaba en calma, regresó a su cama. Sin saberlo, en esos breves segundos, se encontraba a solo unos metros de la escena de un crimen que marcaría su vida para siempre. Al amanecer, cerca de las 6:30 de la mañana, Shannon se levantó y fue a despertar a sus hijas. Al entrar en el cuarto, su mundo se detuvo. En la pequeña cama solo estaba Faith, dormida y sin saber lo que había sucedido. Shannon buscó a Kirsten con desesperación, llamándola y revisando el armario, bajo la cama, y luego en cada rincón de la casa. Se asomó al jardín, corriendo hacia el patio, y, al no ver a su hija, se sintió rodeada por una sensación de terror inexplicable. Kirsten no estaba en ninguna parte. Aquel sentimiento de miedo se transformó en un pánico helado cuando Shannon vio la ventana de la habitación abierta. Junto al alféizar de la ventana había pequeñas gotas de sangre, cada una de ellas como un eco del horror que había ocurrido en la oscuridad de la noche. Shannon no quería admitirlo, pero en el fondo, supo de inmediato que su hija no se había ido voluntariamente. Sin perder un minuto, Shannon llamó al 911. Cuando llegaron los agentes, no tardaron en percibir la gravedad del caso. Una niña de 8 años había desaparecido de su propia habitación en medio de la noche. Mientras los oficiales inspeccionaban la escena, uno de ellos encontró, a pocos metros de la ventana, una prenda de ropa infantil manchada de sangre. Shannon confirmó, con voz entrecortada, que era de su hija Kirsten. La búsqueda se inició rápidamente. Aquella tranquila calle se llenó de luces parpadeantes, policías y patrullas que bloqueaban las esquinas. La noticia comenzó a correr, y vecinos y periodistas se congregaron en la acera. En apenas unas horas, la desaparición de Kirsten Hatfield dejó de ser un caso aislado y pasó a ser el centro de atención en una comunidad que no recordaba haber enfrentado algo tan aterrador. La llegada de la policía al hogar de los Hatfield fue rápida y precisa.
Los agentes, con los rostros serios y la mirada alerta, comprendieron de inmediato que estaban ante un caso complejo. No se trataba de una simple desaparición, sino de un posible secuestro, uno que se había realizado con meticulosa precisión en medio de la noche. Mientras uno de los agentes consolaba a Shannon, quien apenas podía mantenerse en pie, otros ya se dirigían al dormitorio de las niñas para revisar la escena. Dentro de la habitación, la ventana entreabierta era una de las primeras señales alarmantes. No solo estaba abierta, sino que alrededor del alféizar había pequeñas manchas de sangre, diminutas, pero suficientes para indicar que había ocurrido algo violento. Una de las sábanas de la cama de Kirsten parecía haber sido arrancada, y las cobijas estaban arrugadas, como si la niña hubiera luchado antes de ser llevada. Uno de los agentes se acercó al jardín, rodeando la casa para examinar el suelo bajo la ventana. Allí, entre el césped, encontró algo que heló la sangre de los presentes, una prenda de ropa infantil, ensangrentada y arrugada, abandonada en el suelo como una perturbadora evidencia. Shannon, al verla, apenas pudo confirmar que pertenecía a Kirsten antes de romper en sollozos, su voz ahogada por la desesperación y el dolor. Los detectives a cargo decidieron organizar rápidamente una búsqueda en la zona. Sabían que los primeros momentos después de una desaparición eran críticos, y se temía que cada minuto contara en contra de la posibilidad de encontrar a Kirsten. Se enviaron agentes adicionales para rastrear el área, y se movilizaron equipos de búsqueda con perros rastreadores que comenzaron a inspeccionar la zona de la casa. Sin embargo, y pese a la minuciosidad de los agentes, las horas pasaban sin que se encontraran rastros claros que señalaran la dirección que había tomado el secuestrador. Mientras tanto, los oficiales comenzaron a entrevistar a los vecinos. La noche anterior había sido tranquila y apacible, y nadie recordaba haber escuchado nada extraño, salvo un testimonio clave. Un vecino, cuya casa quedaba frente a la de los Hatfield, recordaba que alrededor de las 3 de la madrugada, su perro había ladrado sin parar durante varios minutos. En ese momento, no pensó que fuera algo importante, pero ahora, ante la tragedia, se dio cuenta de que quizás había sido testigo de un evento crucial. A medida que la noticia de la desaparición de Kirsten se esparcía, la comunidad comenzó a volcarse hacia la casa de los Hatfield. Vecinos que apenas conocían a la familia llegaban para ofrecer ayuda o simplemente mostrar apoyo. A pesar de sus esfuerzos, las autoridades aún no lograban reunir suficiente información. Los detectives sabían que cualquier detalle podía ser clave, y aunque era difícil obtener pistas sólidas, decidieron implementar una línea de investigación más profunda. Una de las primeras suposiciones era que Kirsten no había sido llevada por alguien extraño, sino por alguien que la conocía. La facilidad con la que había sido sustraída de su propia habitación, sin que nadie escuchara más que un par de ruidos tenues, sugería la posibilidad de que el secuestrador supiera cómo moverse en la casa sin llamar la atención. La teoría de que un conocido pudiera estar implicado llevó a los detectives a investigar con más detenimiento a las personas cercanas a la familia Hatfield. Los detectives examinaron la vida de Shannon, la madre de Kirsten, intentando descubrir si había alguien en su círculo que pudiera tener razones ocultas o la capacidad para realizar un acto tan espeluznante. Al indagar, descubrieron rumores de problemas en el pasado, incluyendo vínculos de Shannon con sustancias ilícitas, una información que comenzaba a pintar una imagen compleja de la vida de la madre. Sin embargo, Shannon negaba cualquier relación entre su pasado y la desaparición de su hija. Se defendió ante los detectives, afirmando que había dejado ese estilo de vida y que nunca permitiría que sus errores afectaran a sus hijas. Mientras las horas avanzaban, la esperanza comenzaba a debilitarse entre los oficiales. La presión aumentaba, y los detectives sabían que la comunidad exigía respuestas. Shannon, consumida por la culpa y la incertidumbre, pasó horas dando declaraciones a la policía, detallando una y otra vez los eventos de la noche de la desaparición,
esperando que algún pequeño detalle pudiera ayudar a las autoridades a reconstruir los eventos y, tal vez, dar con el paradero de Kirsten. Al caer la noche del primer día, una sensación de impotencia se asentó entre los agentes. La investigación, que había comenzado con energía y promesas de resolver el caso con rapidez, se encontraba en un punto muerto. Las pistas eran escasas y ninguna señal clara indicaba quién podía estar detrás de la desaparición. Mientras el día terminaba, los detectives se retiraron con la promesa de regresar al día siguiente, pero en sus miradas se reflejaba una dura realidad. Sabían que el caso de Kirsten Hatfield no sería fácil de resolver. Los días que siguieron a la desaparición de Kirsten Hatfield fueron una mezcla de esperanza y desesperación. Los agentes de la policía de Midwest City seguían adelante, decididos a resolver el misterio de una niña de 8 años que, inexplicablemente, había desaparecido de su propia cama en plena noche. La investigación pronto reveló detalles inquietantes, cada uno de ellos llenando de más incertidumbre a los detectives y a la familia. Durante la búsqueda, los detectives hallaron que la ventana de la habitación de Kirsten había sido forzada desde el exterior. Un análisis forense preliminar mostró huellas dactilares borrosas, posiblemente dejadas por guantes o parcialmente borradas por la humedad. Aquello generó un estremecimiento en el equipo, pues indicaba que el intruso podría haber planeado meticulosamente cada movimiento y que posiblemente había llevado guantes para evitar dejar rastros. A medida que inspeccionaban el cuarto de las niñas, un detective notó algo que los llenó de preocupación. En la cabecera de la cama de Kirsten, donde la pared aún mostraba marcas de dedos pequeños, había una nueva marca, un leve rastro de tierra, que parecía haber sido dejado por una mano adulta al acercarse a la cama. Las sábanas de Kirsten estaban arrugadas y enredadas, como si hubiera forcejeado. Estos detalles comenzaron a dar forma a una aterradora escena en la que alguien había estado allí, en el cuarto de las niñas, observando y acercándose a ellas mientras dormían. La policía buscaba cualquier posible señal de la dirección que el secuestrador pudiera haber tomado. Durante el rastreo en los alrededores de la casa, encontraron una segunda prenda de ropa a unos metros de la ventana. La prenda, manchada de sangre, fue identificada de inmediato por Shannon como algo que pertenecía a su hija. Era otra evidencia, cruda e inquietante, de que el secuestrador había llevado consigo a Kirsten fuera de la casa, dejando una prueba tangible de la terrible noche. Con las piezas de evidencia cada vez más claras, el detective a cargo de la investigación, Tom Williams, decidió que era momento de involucrar al laboratorio forense. Las muestras de sangre recolectadas en la ventana, en la prenda y en la cama de Kirsten fueron enviadas para análisis detallados. Aunque estos exámenes requerían tiempo, el equipo sabía que el análisis de ADN podría ser la clave para identificar al secuestrador y que, mientras tanto, debían continuar explorando cada rincón del vecindario y cada testimonio que llegara a sus oídos. Los oficiales trabajaron incansablemente, estableciendo puestos de control y ampliando la zona de búsqueda. Equipos de voluntarios se unieron a la policía, recorriendo áreas boscosas cercanas, parques y áreas industriales. Mientras tanto, los investigadores se dividían entre interrogatorios a los vecinos y revisión de registros, en busca de alguien que tuviera un pasado cuestionable o algún tipo de relación con la familia Hatfield. La mayoría de los vecinos afirmaban no haber visto ni escuchado nada fuera de lo común. Sin embargo, surgieron algunos relatos que hicieron fruncir el ceño a los detectives. Un residente, que vivía al final de la calle, mencionó haber visto un vehículo estacionado en la esquina de la cuadra a las 2 de la madrugada, algo poco habitual en esa tranquila zona residencial. Aunque no pudo recordar el modelo exacto del coche, el testigo describió la silueta como una camioneta oscura. Otra vecina afirmó haber oído pasos en su jardín durante la noche, pero pensó que se trataba de un animal, tal vez un mapache o un gato errante. Cada uno de estos detalles, aunque vagos, se fue sumando al creciente rompecabezas.
Al no encontrar resultados inmediatos, los investigadores volvieron a dirigir su atención al entorno cercano de Shannon y su familia. Un investigador sugirió que quizás alguien con acceso a la casa podría haber entrado en silencio, y los rumores sobre los problemas de Shannon con drogas en el pasado no tardaron en ser motivo de atención. El equipo de detectives exploró esta teoría, preguntándose si algún viejo conocido de Shannon, alguien con cuentas pendientes o alguna conexión con el mundo de las drogas, podría haber decidido vengarse a través de su hija. Shannon, al enterarse de las especulaciones, insistió en que aquellos días estaban en el pasado y que no tenía enemigos. Su rostro, marcado por el agotamiento y la angustia, no hacía más que corroborar la desesperación de una madre que había perdido a su hija. Los detectives no hallaron evidencia contundente que la vinculara con personas peligrosas, aunque no descartaron la posibilidad de que alguien de su entorno pudiera estar involucrado, decidieron no centrar sus esfuerzos exclusivamente en esta línea. Las pruebas de ADN tardaban en llegar y la presión sobre el departamento de policía aumentaba. La falta de avances desgastaba tanto a la familia Hatfield como a la comunidad, que esperaba ansiosa la resolución del caso. Mientras tanto, Shannon organizaba conferencias de prensa y hablaba con los medios, rogando públicamente por información y ofreciendo una recompensa a cualquiera que pudiera aportar pistas sobre el paradero de su hija. La imagen de Kirsten, con su pelo castaño y sus ojos llenos de vida, comenzó a aparecer en las ventanas de las tiendas, en los postes de luz y en las portadas de los periódicos. La comunidad se unió en la búsqueda y compartió con fervor la historia de la niña desaparecida, con la esperanza de que alguien tuviera información sobre el secuestro. Pero, a pesar de todos los esfuerzos, la realidad era que cada nuevo día sin noticias de Kirsten sentía como un peso insoportable para su madre y para todos los que seguían el caso. La investigación, hasta ahora, no había rendido frutos definitivos. Las pruebas físicas recopiladas eran escasas, y las pistas eran cada vez más tenues. Sin embargo, los detectives se aferraron a la esperanza de que, en algún lugar de esos pequeños detalles, en algún fragmento de las pistas, estuviera escondida la clave que les llevaría de vuelta a Kirsten. Shannon, al enterarse de que la policía estaba indagando en su pasado, reaccionó con una mezcla de indignación y desesperación. Reunida con el detective Williams en la estación de policía, enfrentó las preguntas una por una, su voz tensa pero firme. Negó que hubiera alguien en su vida actual que pudiera haber querido hacerle daño a ella o a su hija, y afirmó que sus problemas de adicción habían quedado atrás desde hacía mucho tiempo, antes de la llegada de sus hijas. No tengo enemigos que querrían hacerme esto, insistió. Sin embargo, algunos detectives no podían evitar dudar de su palabra, pues su tono de voz dejaba ver a veces un atisbo de culpa, aunque probablemente debido al dolor de haber perdido a su hija de una manera tan abrupta y violenta. En paralelo a las entrevistas con Shannon, la policía decidió contactar a vecinos y conocidos en busca de posibles sospechosos en la comunidad. Sin embargo, las entrevistas no hicieron más que alimentar rumores ya existentes, y en poco tiempo Midwest City se convirtió en un hervidero de habladurías. Se comentaba que Shannon debía dinero a personas peligrosas o que, en su desesperación por el estrés y la presión de criar sola a dos niñas, podría haber permitido que algo terrible le sucediera a Kirsten. Cada uno de estos rumores calaba hondo en Shannon, quien se aislaba cada vez más, sumida en una mezcla de desesperación y tristeza al ver cómo su propia comunidad comenzaba a desconfiar de ella. La policía, mientras tanto, seguía buscando pistas en las pruebas físicas recolectadas. El laboratorio forense terminó finalmente el análisis de la sangre encontrada en el alféizar de la ventana y en la prenda de ropa de Kirsten hallada cerca de la casa. Los resultados confirmaron lo que todos temían. Las manchas de sangre pertenecían a Kirsten, una prueba más de que la niña había sido herida al ser sacada de su hogar. Sin embargo, la evidencia no arrojaba ninguna pista sobre quién había cometido el acto ni dónde podría encontrarse ahora Kirsten. Era un callejón sin salida,
y aunque el equipo intentó mantener la moral alta, los detectives sabían que el tiempo jugaba en su contra. A medida que pasaban las semanas sin avances claros, algunos miembros del equipo policial comenzaron a especular si Shannon misma podría haber estado involucrada, aunque fuera indirectamente, en la desaparición de su hija. Los detalles eran sombríos, pero algunos detectives consideraron la posibilidad de que Shannon, presionada por problemas financieros o personales, pudiera haber permitido que Kirsten cayera en manos de alguien peligroso. Era una teoría estremecedora, y aunque la mayoría de los detectives tenían reservas al respecto, se decidió explorar esa posibilidad por si existía algo de verdad en ella. Un detective en particular, Miller, comenzó a observar con más detenimiento a Shannon, estudiando su comportamiento durante los interrogatorios y buscando inconsistencias en sus relatos. Shannon, bajo esta sospecha silenciosa, comenzó a notar las miradas inquisitivas y el tono de duda en las preguntas de Miller. Su voz se volvía cada vez más temblorosa en cada sesión de preguntas, y sus respuestas, aunque firmes, comenzaban a mostrar señales de desgaste emocional. «Jamás le haría daño a mi hija», repetía Shannon una y otra vez, su voz quebrándose al decirlo, pero Miller parecía estar empeñado en investigar hasta el último detalle de su vida. Aunque oficialmente Shannon no fue considerada sospechosa, el ambiente de duda que la rodeaba se volvió palpable. Los vecinos, que antes ofrecían palabras de consuelo, comenzaron a evitarla. Algunos, incluso, se rehusaban a hablar con ella en público, y Shannon no tardó en notar cómo la comunidad se alejaba de su familia. Con cada día que pasaba, la presión y el estrés aumentaban. Shannon seguía manteniendo la esperanza de que Kirsten regresara, aunque el peso de la culpa y el escrutinio público la mantenían en una constante agonía. La policía, por su parte, se encontraba estancada en un laberinto de rumores, teorías contradictorias y pruebas insuficientes. En medio de una investigación sin respuestas claras y una comunidad llena de incertidumbre, los detectives decidieron recurrir a uno de los testigos más inesperados, Faith, la hermana menor de Kirsten, de apenas 3 años. La decisión de interrogar a una niña tan pequeña no fue fácil ni para la policía ni para Shannon, pero, con la falta de pistas concretas y el paso del tiempo sin avances, los detectives sabían que Faith podría haber sido la única en presenciar lo que ocurrió la noche de la desaparición. Con extremo cuidado, los investigadores contactaron a un psicólogo infantil para que estuviera presente durante la entrevista. El detective Williams, quien había estado a cargo del caso desde el principio, insistió en que el interrogatorio debía ser lo menos intrusivo posible. Sabían que Faith era apenas una niña y que cualquier información que pudiera dar sería fragmentada y difícil de interpretar, pero también tenían claro que en el silencio de su corta edad podría estar escondida alguna pista que los llevara a entender qué había sucedido con Kirsten. La sesión comenzó en una pequeña sala de la estación de policía, adaptada con juguetes y peluches para que la niña se sintiera lo más cómoda posible. Faith, con sus ojos grandes y curiosos, parecía no comprender del todo por qué tantas personas la observaban. Frente a ella, el psicólogo infantil comenzó a hablarle en un tono cálido y amigable, intentando ganarse su confianza. Los detectives observaban desde la ventana de observación, ansiosos, conscientes de que esta podría ser su última oportunidad de obtener alguna pista antes de que el caso se enfriara definitivamente. Tras unos minutos de charla sobre temas cotidianos, el psicólogo guió la conversación hacia la noche de la desaparición. Le preguntó a Faith si recordaba algo sobre su hermana Kirsten, si había escuchado algún ruido o visto algo extraño en su habitación aquella noche. La niña, al principio, guardó silencio, mirando el suelo con su expresión infantil y algo retraída. Después de unos momentos de pausa, levantó la vista y, con voz suave, mencionó algo que congeló a los presentes: un hombre malo se llevó a Kirsten. Los detectives se miraron entre sí. Esa frase, aparentemente sencilla y directa, contenía el horror de una posible confirmación,
Alguien había entrado a la habitación y se había llevado a la niña en presencia de su hermana menor. Sin embargo, las palabras de Fait eran apenas un esbozo, necesitaban más detalles para darles un sentido claro. El psicólogo continuó preguntando en un tono calmado, tratando de obtener más información sin presionar demasiado a la pequeña. Fait no recordaba mucho más. Ante las preguntas del psicólogo, simplemente repetía su afirmación: el hombre malo se llevó a Kirsten. Cuando le preguntaron cómo era ese hombre malo, la niña respondió que no lo sabía, y en su pequeño rostro se reflejaba una mezcla de miedo y confusión. Fait intentó describir algo sobre el hombre malo, pero sus palabras eran vagas, propias de su corta edad. Intentó recordar algún detalle más, pero se notaba que el recuerdo, si es que lo había, ya estaba teñido de miedo y vaguedad. A pesar de la falta de detalles, el equipo de detectives tomó la declaración de Fait como una pista significativa. El secuestrador de Kirsten, tal vez alguien que la niña no conocía, había entrado en el cuarto y había logrado llevársela sin despertar a su madre en la habitación contigua. Esto reforzaba la teoría de un secuestro cuidadosamente planeado, y daba una renovada esperanza a los investigadores, quienes comenzaron a considerar nuevas líneas de investigación basadas en esta afirmación. Después de la sesión, los detectives se reunieron para analizar lo que Fait había revelado. A pesar de la limitación de la información, la policía reforzó las entrevistas a conocidos de la familia y amplió su perfil del secuestrador, considerando ahora la posibilidad de que este hombre malo fuera alguien fuera del entorno familiar o cercano, alguien que podría haber planeado cuidadosamente cómo entrar y salir sin ser detectado. La información que Fait había proporcionado, aunque mínima, servía como una base renovada para buscar en los registros cualquier pista de personas con antecedentes de secuestro, acoso o delitos relacionados en la zona. Shannon, al enterarse de las palabras de su hija menor, sintió una mezcla de alivio y terror. Por un lado, se aliviaba al saber que Fait había estado dormida y que probablemente no había sido dañada o atacada. Por otro lado, la declaración de la niña hizo que Shannon reviviera aquella noche, recordando los sonidos que había oído y que había desestimado en su momento. Se culpó una y otra vez por no haber revisado más a fondo la habitación, por no haber entrado cuando notó la puerta cerrada. Su mente no podía dejar de repetir las palabras de Fait: un hombre malo se llevó a Kirsten. La declaración de Fait también trajo otra consecuencia inesperada: la comunidad volvió a especular. Algunos vecinos comenzaron a teorizar que la familia había ocultado información crucial desde el principio, o que tal vez Shannon sabía más de lo que decía. Estos rumores, aunque infundados, afectaron profundamente a la madre de Kirsten, quien se vio aún más aislada y rechazada en la comunidad, en una situación que se tornaba cada vez más insostenible. A pesar de las tensiones, el equipo de investigación mantuvo la esperanza. Las palabras de Fait, aunque breves y carentes de detalles, confirmaban que Kirsten había sido secuestrada por un extraño, lo cual eliminaba parcialmente la sospecha sobre Shannon y devolvía la atención hacia la posibilidad de que alguien ajeno al entorno familiar estuviera detrás del crimen. Los detectives decidieron entonces redoblar sus esfuerzos y centrarse en posibles testigos externos, extendiendo su investigación a otras comunidades y registrando cualquier avistamiento inusual reportado en las carreteras o zonas rurales cercanas durante la noche de la desaparición. El testimonio de Fait se convirtió en un pilar frágil, pero esencial, en la investigación. Aquella pequeña frase, "un hombre malo se llevó a Kirsten", seguía resonando en las mentes de los detectives mientras estos seguían explorando cada rincón oscuro del caso. La declaración de Fait les había dado una luz tenue, y aunque el camino seguía siendo incierto y lleno de obstáculos, la policía estaba decidida a descubrir la verdad detrás del secuestro de Kirsten, persiguiendo con obstinación cada pista que surgiera en la espesa niebla de este desgarrador misterio. Las primeras pesquisas se centraron en la ventana del cuarto de las niñas.
El análisis forense había demostrado que la ventana tenía leves marcas de herramientas, posiblemente usadas para forzarla. Aquello parecía indicar que el secuestrador había ingresado por allí, pero la policía estaba decidida a corroborar cada posibilidad. Los detectives comenzaron a investigar los alrededores de la casa en busca de cualquier evidencia adicional, expandiendo el perímetro de búsqueda a varios metros de distancia. Se solicitó la ayuda de expertos en búsqueda forense, quienes revisaron con precisión cada metro del terreno, esperando hallar alguna prueba que hubiera pasado desapercibida. Después de días de rastreo, uno de los oficiales encontró algo en un seto a unos 20 metros de la ventana, un pequeño trozo de tela oscuro, desgarrado y enganchado en una rama baja. La textura y el color del material parecían indicar que pertenecía a una prenda diferente a la ropa de las niñas, tal vez de alguien que hubiera trepado o forzado el paso. El equipo envió el fragmento al laboratorio para analizar fibras y tratar de determinar su origen. Aunque era una pista pequeña y poco concluyente, les dio la esperanza de que pudieran estar más cerca de comprender cómo había sucedido el secuestro. El fragmento de tela, aunque revelador, planteaba nuevas preguntas. Si efectivamente pertenecía al secuestrador, ¿por qué estaba a tanta distancia de la casa? ¿Habría escapado apresuradamente o había estado observando la casa durante días, planificando el momento perfecto? Los detectives discutieron estas teorías, intentando imaginar el perfil de alguien lo suficientemente audaz como para entrar a una casa en plena noche y llevarse a una niña de 8 años sin despertar al resto de la familia. La idea de un desconocido que había rondado el vecindario antes del secuestro se volvió una posibilidad aterradora, y decidieron enfocar sus esfuerzos en analizar cualquier posible avistamiento de personas sospechosas en las semanas previas a la desaparición de Kirsten. El detective Williams comenzó a entrevistar nuevamente a los vecinos, esta vez con una serie de preguntas más específicas. Se les pidió que recordaran si habían visto a alguien extraño merodeando cerca de la casa o en las calles del vecindario. La mayoría de los residentes no recordaban nada fuera de lo común, pero un vecino, un hombre mayor que vivía a 2 casas de los Hatfield, comentó algo que llamó la atención de los detectives. Ahora que lo menciona, dijo el vecino mientras fruncía el ceño, 1 o 2 semanas antes de la desaparición, vi un coche oscuro, probablemente un sedán, estacionado en la esquina al menos un par de noches. No vi a nadie dentro, y pensé que quizás alguien estaba visitando a algún vecino. No le di importancia en su momento, pero ahora me parece extraño. El equipo de detectives se apresuró a investigar esta nueva pista. Revisaron registros de vehículos en la zona y comenzaron a entrevistar a otros residentes sobre la presencia del coche oscuro. Sin embargo, como era de esperar, la mayoría de los vecinos no recordaba haber visto nada fuera de lo común, y los que sí recordaban el coche oscuro no podían ofrecer detalles adicionales. Aún así, decidieron incluir la descripción del sedán en los boletines policiales, en caso de que alguien en la comunidad recordara algo más relevante. Los días pasaron, y aunque la policía había distribuido ampliamente la información sobre el vehículo sospechoso y el trozo de tela, no se recibieron llamadas ni pistas significativas. Williams, decidido a no dejar que el caso se enfriara, decidió consultar con el FBI. Los agentes federales, especializados en casos de secuestro, ofrecieron su asistencia y ayudaron a la policía local a construir un perfil psicológico del posible secuestrador. De acuerdo con los especialistas del FBI, el secuestrador podría ser alguien meticuloso y solitario, que probablemente había estudiado a la familia Hatfield durante días o semanas antes de actuar. La teoría de un secuestrador oportunista fue descartada. La precisión con la que había ingresado a la casa, sin hacer ruido y sin dejar casi ningún rastro, sugería que quien lo había hecho tenía un conocimiento previo de la casa o que, al menos, había planificado cuidadosamente su entrada y salida. Este perfil hizo que los detectives comenzaran a investigar registros criminales de personas en el área con antecedentes por acoso, entrada ilegal o intentos de secuestro.
En uno de estos registros, apareció un nombre que llamó la atención de Williams: Anthony Palma, un hombre que vivía en el vecindario y que tenía antecedentes por delitos menores. Aunque su historial no incluía secuestros, Palma había sido arrestado en el pasado por allanamiento y comportamiento sospechoso cerca de viviendas de su misma calle. Williams decidió que Palma merecía ser investigado más a fondo y preparó una entrevista con él. Palma era un hombre de mediana edad, reservado y de apariencia tranquila, que se mostraba cooperativo en la entrevista inicial. Afirmó que la noche de la desaparición de Kirsten estaba en casa, y explicó que había oído rumores sobre el secuestro, pero negó haber visto algo sospechoso o haber tenido cualquier interacción con la familia Hatfield. Cuando se le preguntó si tenía algún conocimiento sobre la disposición de la casa de los Hatfield, respondió que no y sostuvo que apenas conocía a sus vecinos. Sin embargo, algo en la actitud de Palma no convenció del todo a Williams. Había algo en su mirada esquiva, en la forma en que evitaba sostener la mirada al hablar sobre la noche de la desaparición, que generaba una sospecha sutil en el detective. Después de la entrevista, Williams decidió obtener una orden para revisar la propiedad de Palma, esperando encontrar algo que lo relacionara con el caso. Durante el registro de la casa de Palma, la policía no halló ninguna prueba contundente que lo incriminara directamente. Sin embargo, en su habitación, encontraron una caja llena de recortes de periódicos antiguos sobre desapariciones de niños en el área, algo que les pareció inusualmente macabro y que levantó aún más sospechas. Aún así, sin evidencia directa, la policía no pudo arrestarlo, y Palma continuó siendo, al menos oficialmente, un vecino más. Williams, por otro lado, no dejó de investigarlo discretamente. Aunque no tenía pruebas suficientes, estaba convencido de que había algo siniestro en Palma, algo que encajaba demasiado bien con el perfil del posible secuestrador. El detective comenzó a visitar a otros vecinos que habían vivido en la zona durante más tiempo, buscando cualquier historia o rumor sobre Palma, cualquier pista que pudiera revelar una conexión con el caso de Kirsten. Mientras tanto, el equipo continuaba analizando cada fragmento de evidencia, cada testimonio y cada detalle, sin dejar que el caso se enfriara. La pista del sedán oscuro, el trozo de tela y las sospechas sobre Palma se convirtieron en el nuevo enfoque de la investigación. Aunque las pruebas directas seguían siendo escasas, el detective Williams y su equipo estaban decididos a seguir adelante, convencidos de que tarde o temprano la verdad sobre lo que le había sucedido a Kirsten saldría a la luz. A la mañana siguiente, Palma se presentó en la estación de policía tal como le habían solicitado. Durante el interrogatorio, Williams lo confrontó con las nuevas pruebas, aunque de forma indirecta, buscando obtener una reacción. El equipo decidió solicitar una orden para obtener una muestra de ADN de Palma, con la esperanza de compararla con las muestras de sangre que aún conservaban del caso. Williams estaba convencido de que esta era la pieza final del rompecabezas. Pero conseguir la orden judicial requeriría tiempo, y la tensión aumentaba con cada hora que pasaba. La comunidad, por otro lado, empezaba a notar la presencia continua de Palma en el radar de la policía, y los rumores en su contra crecían. Los vecinos se mostraban inquietos, y algunos padres comenzaron a hablar entre ellos sobre la posibilidad de organizarse para proteger a sus hijos y vigilar más de cerca a Palma. Mientras tanto, Shannon, aislada de todos y devastada, se mantenía al margen de las conversaciones y cada vez se mostraba más distante y abatida. Finalmente, después de varios días de espera, el juez aprobó la orden para recolectar la muestra de ADN de Palma. Williams y su equipo, con una mezcla de tensión y esperanza, acudieron a la casa de Palma para cumplir con el procedimiento. Palma, aunque cooperó, se mostró inquieto, y sus manos temblaban mientras firmaba el documento de autorización. El ADN de Palma fue enviado al laboratorio, y el equipo de detectives pasó las siguientes horas esperando los resultados. La estación de policía se llenó de un silencio tenso mientras esperaban el desenlace.
Al recibir la llamada del laboratorio, Williams contuvo la respiración al escuchar al analista confirmar que las muestras de ADN coincidían. La sangre en la ventana y en la prenda de Kirsten pertenecían a Anthony Palma. Con esta prueba concluyente, la policía procedió a arrestarlo, aunque la mayor interrogante permanecía sin respuesta. ¿Dónde estaba Kirsten? Williams sabía que, sin una confesión directa o sin restos de Kirsten, la fiscalía enfrentaría un reto monumental para lograr una condena en el juicio. Palma, aunque había sido sorprendido por la coincidencia del ADN, mantenía una postura desafiante y continuaba negando cualquier implicación en el caso. Los interrogatorios iniciales fueron tensos y frustrantes. Palma se limitaba a repetir que no sabía nada, que la policía estaba cometiendo un error y que todo era una trampa en su contra. Los detectives, por su parte, mantenían una presión sutil pero constante, buscando cualquier grieta en su resistencia que los condujera a obtener una confesión. La fiscalía, en un intento por asegurar la colaboración de Palma, ofreció un acuerdo: si confesaba y revelaba la ubicación de Kirsten, podrían reducir la severidad de su condena. Sin embargo, Palma permaneció en silencio, su mirada fría y desafiante en cada sesión de interrogatorio. Este hombre, que durante años había pasado desapercibido entre sus vecinos, mostraba ahora una faceta impenetrable y calculadora, dejando al equipo policial con la incertidumbre de si realmente obtendrían alguna respuesta de su parte. Ante la falta de colaboración de Palma, el detective Williams decidió cambiar su enfoque y centrarse en la recolección de pruebas físicas adicionales. Con la nueva orden judicial en mano, Williams y su equipo registraron minuciosamente la casa de Palma, examinando cada rincón en busca de cualquier indicio que pudiera confirmar lo que sospechaban. Comenzaron por su dormitorio, donde revisaron sus pertenencias, la cama, el armario, y cada posible escondite en las paredes y el suelo. Encontraron objetos de uso personal, herramientas y una gran cantidad de material de caza y pesca, pero nada que directamente lo vinculara con la desaparición de Kirsten. Finalmente, la búsqueda los llevó al sótano, un lugar oscuro y frío, con una atmósfera opresiva que no hacía más que aumentar la inquietud del equipo de investigadores. El sótano estaba desordenado, lleno de cajas polvorientas y herramientas oxidadas, como si Palma hubiera acumulado objetos a lo largo de los años sin preocuparse de organizarlos. Uno de los detectives notó un espacio en la pared donde el polvo parecía haber sido removido recientemente. Williams se acercó y retiró varias herramientas viejas, revelando una pequeña cavidad detrás de ellas. Aunque inicialmente parecía vacía, al revisarla más a fondo, encontraron una caja metálica cubierta de polvo y con un candado oxidado. Al abrir la caja, los detectives descubrieron algo inquietante: una colección de objetos infantiles, en su mayoría pequeños juguetes y adornos, algunos de los cuales no parecían tener relación directa con el caso, pero que, en conjunto, indicaban una conexión siniestra. Entre los objetos había una prenda de ropa infantil y un lazo para el cabello que Shannon Hatfield identificó más tarde como perteneciente a Kirsten. Aquello fue un golpe devastador para Shannon, quien confirmó entre sollozos que ese lazo había sido uno de los favoritos de su hija. Williams comprendió que estos objetos, aunque no eran pruebas definitivas, constituían un vínculo emocional y psicológico entre Palma y Kirsten. Convencido de que Palma había ocultado más información, Williams solicitó la ayuda de expertos en perfilación criminal para trazar un perfil más profundo de su comportamiento y motivaciones. Los especialistas del FBI revisaron el caso, concluyendo que Palma probablemente había planeado el secuestro de Kirsten meticulosamente, aprovechando su conocimiento de la familia y del vecindario. Creían que había mantenido en secreto aquellos objetos como un oscuro recuerdo de su crimen, un trofeo que guardaba en silencio, quizás con la intención de revivir el momento de su abominable acto. Con esta nueva información, Williams decidió interrogar nuevamente a Palma, esta vez con una estrategia diferente.
Con la evidencia de los objetos personales de Kirsten y el ADN en la ventana, decidió confrontarlo directamente, describiendo los objetos encontrados y detallando cada uno de los pasos que habían reconstruido en la escena. Williams esperaba que el peso de la evidencia emocional y la presión de los detalles concretos desgastaran la fachada impenetrable de Palma. En esta ocasión, Palma se mostró más incómodo. Su rostro, aunque aún inexpresivo, dejó entrever un leve tic nervioso en su mandíbula. Desesperado por alguna pista que pudiera resolver el caso, el detective Williams buscó más ayuda forense. Envió a analizar muestras de tierra encontradas en las herramientas y en los zapatos de Palma, con la esperanza de encontrar coincidencias con lugares específicos. Los resultados revelaron que las muestras de tierra contenían minerales específicos de una zona boscosa a las afueras de Midwest City. Este nuevo indicio llevó a la policía a organizar una búsqueda exhaustiva en esa área, aunque sin garantías de que encontraran algo. La búsqueda en el bosque comenzó al amanecer, y el equipo recorrió metros y metros de terreno agreste, examinando cada rincón. La densa vegetación y el terreno accidentado dificultaban la tarea, pero el equipo estaba decidido a seguir adelante, con la esperanza de hallar algún rastro de Kirsten. Las horas pasaron lentamente, y la tensión aumentaba con cada metro que avanzaban sin éxito. Finalmente, uno de los oficiales gritó, llamando la atención del equipo. En una zona apartada y cubierta de maleza, encontraron una pequeña cavidad en el suelo. Los forenses comenzaron a excavar cuidadosamente, y al cabo de un par de minutos, descubrieron un pequeño fragmento de tela que, al analizarse posteriormente, coincidía con el tipo de ropa que Kirsten llevaba la noche de su desaparición. Aunque el hallazgo no era suficiente para concluir el caso, fortaleció aún más la conexión de Palma con el crimen. A pesar de estos hallazgos, Palma continuó negándose a cooperar. Su obstinación, su negativa a reconocer cualquier participación, mantenía el caso en un punto crítico, mientras la familia de Kirsten seguía sin obtener el cierre que tanto anhelaba. Sin embargo, para Williams, esta resistencia no era más que un último intento de Palma por conservar el control en una situación que cada vez se le escapaba más de las manos. Después del descubrimiento del fragmento de tela en el bosque, el detective decidió presionar a Palma con más intensidad. Williams estaba convencido de que este hombre, que había logrado ocultarse durante años, empezaba a mostrar fisuras en su fachada de calma y control. Había llegado el momento de confrontarlo con todo lo que tenían y llevarlo al límite. Para este nuevo interrogatorio, el detective Williams llevó consigo fotografías de cada pieza de evidencia acumulada, la ventana forzada, el trozo de tela, el lazo de cabello, las muestras de tierra coincidentes y los objetos personales de Kirsten encontrados en el sótano de Palma. Su estrategia sería forzar a Palma a mirar cada una de esas imágenes, a enfrentar, uno por uno, los detalles que lo incriminaban. Palma fue llevado a la sala de interrogatorios, donde lo esperaba Williams, acompañado por una psicóloga criminal. La tensión en el ambiente era palpable. Williams comenzó el interrogatorio proyectando una imagen de la ventana del dormitorio de Kirsten, resaltando las marcas que demostraban que alguien la había forzado desde el exterior. Palma observaba con aparente indiferencia, pero el detective percibía cómo sus dedos tamborileaban ligeramente sobre la mesa, una señal de incomodidad apenas disimulada. ¿Te resulta familiar esta ventana, Anthony?, preguntó Williams con voz firme, fijando su mirada en el rostro de Palma. Palma desvió la mirada y murmuró algo incomprensible, intentando evadir la pregunta. Pero Williams no estaba dispuesto a darle espacio para escapar. Avanzó al siguiente punto, mostrando el trozo de tela encontrado en el seto, y le recordó a Palma que había sido analizado y que, muy probablemente, había provenido de su ropa. Parece que te llevaste un recuerdo de esa noche, ¿verdad?, añadió Williams, presionando más. A medida que las imágenes continuaban, Palma comenzó a mostrar signos de nerviosismo.
Cuando llegó el turno de los objetos personales de Kirsten encontrados en su sótano, Palma no pudo evitar una reacción. Su mandíbula se tensó visiblemente, y sus ojos mostraron un brillo de ira y miedo reprimido. Aunque intentaba mantener la compostura, era evidente que este punto tocaba una fibra sensible en él. La psicóloga intervino en ese momento, utilizando un tono calmado y empático. «Sabemos que llevas una gran carga, Anthony», dijo suavemente. «Guardar este secreto todos estos años no debe haber sido fácil. Tal vez ahora puedas encontrar algo de paz si decides hablar». Palma, sin embargo, no mostró la reacción que esperaban. Su mirada se tornó desafiante, y con una sonrisa amarga respondió: «¿Paz? ¿Creen que me importa lo que piensen o lo que crean saber? No saben nada». A pesar de la aparente resistencia de Palma, la psicóloga notó que su postura comenzaba a cambiar. Cada vez que mencionaban a Kirsten o mostraban imágenes de sus objetos personales, su mirada se volvía oscura y esquiva. Williams, atento a esta señal, decidió dar un paso más. Se inclinó hacia él y, en un tono bajo pero firme, le lanzó un reto. «Sabes, Anthony, tarde o temprano vamos a encontrar a Kirsten. Cada pista, cada hallazgo, nos acerca a la verdad. No importa cuánto resistas, no puedes ocultar lo que hiciste para siempre». Por un instante, Palma pareció vacilar. Williams detectó una mínima grieta en su armadura y, decidido a no dejarla escapar, presionó más. «¿Qué sentiría tu madre si supiera lo que hiciste?», dijo Williams, hurgando en una posible conexión emocional que pudiera sacarlo de su silencio. La reacción fue inmediata y explosiva. Palma se levantó de la silla de un salto, golpeando la mesa con el puño y lanzando una serie de improperios hacia Williams. El detective mantuvo la calma, convencido de que esa explosión de ira confirmaba, al menos en parte, su culpabilidad. La psicóloga intentó calmar a Palma, recordándole que la confesión era su única oportunidad de ser escuchado, de contar su versión de los hechos. Pero Palma, furioso, permaneció en silencio, negándose a cooperar. Luego del fallido intento de obtener una confesión, Williams se reunió con su equipo para trazar el siguiente paso. Sabían que Palma se estaba quedando sin recursos, que sus explosiones emocionales lo llevaban cada vez más cerca de ceder. Aún así, sin una confesión, necesitaban más pruebas para asegurarse de que el caso fuera lo suficientemente sólido en el tribunal. Williams decidió tomar una ruta diferente. Solicitaron permiso para una reconstrucción detallada de la noche de la desaparición, recreando el escenario en la casa de los Hatfield. El objetivo era analizar la mecánica del secuestro, visualizar cómo pudo haber escapado Palma con Kirsten sin ser visto ni oído por nadie. Invitaron a expertos en reconstrucción de escenas de crimen, quienes llevaron tecnología de última generación para mapear cada movimiento posible. Durante la reconstrucción, la policía trazó el recorrido desde la ventana de la habitación de Kirsten hasta el patio trasero, siguiendo el camino por el que Palma, según la teoría de la policía, había huido con la niña. Al analizar la altura de la ventana, el tamaño del marco y la disposición de los muebles, los expertos concluyeron que el secuestrador había sido alguien familiarizado con la casa o alguien lo suficientemente meticuloso como para haber estudiado cada detalle. Esto respaldaba la teoría de que Palma había estado observando a la familia Hatfield antes del secuestro, esperando el momento adecuado. La simulación también reveló detalles sobre cómo pudo haber sido llevada Kirsten sin emitir ruido. Los expertos explicaron que, dada la disposición de la cama y la cercanía a la ventana, el secuestrador pudo haberla envuelto en una manta para amortiguar el sonido de sus movimientos. La recreación pintaba un cuadro inquietante de cómo alguien había irrumpido en un hogar y arrebatado a una niña de su cama sin ser detectado, reforzando la hipótesis de que el crimen había sido premeditado. Con cada nueva pieza de evidencia, el equipo de Williams sentía que estaban más cerca de desentrañar la verdad.
Shannon, la madre de Kirsten, fue invitada a la estación de policía para ver los avances en el caso. La mujer, que había vivido atormentada durante años, escuchó en silencio mientras el equipo explicaba los detalles de la reconstrucción y cómo los nuevos hallazgos apoyaban la teoría de la culpabilidad de Palma. Al final de la presentación, Williams le aseguró que estaban haciendo todo lo posible por resolver el caso y que no descansarían hasta obtener justicia para su hija. A pesar de los avances, Palma se mantenía en silencio, atrapado en su propia red de mentiras y negaciones. Para el detective Williams, la situación era frustrante, pero cada evidencia acumulada hacía que el peso de las pruebas se volviera aplastante. Las dudas se disipaban, y aunque faltaba el cierre definitivo, el caso se tornaba cada vez más sólido. Williams sabía que pronto llegaría el momento del juicio, y con o sin confesión, llevarían a Palma ante el tribunal. Mientras Shannon se despedía del equipo, con la esperanza renovada aunque rota por el dolor, Williams le hizo una promesa silenciosa: no descansaría hasta encontrar la paz que ella y Kirsten merecían. Anthony Palma fue llevado a juicio acusado del secuestro y asesinato de Kirsten Hatfield, luego de que las pruebas forenses, incluyendo el ADN hallado en la ventana y ropa de la niña, lo vincularan de forma irrefutable con el crimen. Durante el juicio, la fiscalía presentó cada una de las pruebas de manera contundente: el ADN de Palma encontrado en la escena, el hallazgo de pertenencias de Kirsten en su sótano y la confesión de su conocimiento de los hechos al ser confrontado. A pesar de que Palma nunca confesó el crimen ni reveló la ubicación del cuerpo de Kirsten, el peso de las pruebas fue suficiente para convencer al jurado de su culpabilidad. El juicio concluyó con una condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, asegurando que pasaría el resto de sus días en prisión. Palma mantuvo su inocencia hasta el final y nunca cooperó con las autoridades para dar más detalles sobre lo sucedido aquella noche, lo que dejó a la familia Hatfield con la dolorosa incertidumbre de no conocer el paradero final de Kirsten. La historia de Kirsten Hatfield es un recordatorio desgarrador de cómo la justicia, aunque alcanzada en los tribunales, no siempre proporciona cierre emocional para las familias de las víctimas. A pesar de que su asesino fue condenado, la falta de respuestas completas y el desconocimiento del destino final de Kirsten dejan una herida abierta que su madre y su comunidad cargarán para siempre. Su caso resalta la importancia de la empatía y el compromiso en la búsqueda de justicia, recordándonos que detrás de cada crimen no solo hay pruebas y condenas, sino vidas marcadas y una necesidad irrenunciable de verdad y paz. Te invito a ver el siguiente video.